Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos contigo aquí en vivo desde la cabina de Voces Online Radio. Escucha voces, siente emociones. Te transmitimos este programa Entre Amigos en vivo y a toda la orbe por medio de internet. Nos encuentras también en YouTube, en Dr. Córdoba Entre Amigos, donde te encargo que le des un like y que nos empieces a seguir para que lleguen a ti todos los programas que estamos haciendo los martes. Seguimos en pandemia, te seguimos insistiendo en que guardes tu sana distancia, no pierdas estos elementos importantes que nos van a hacer tener buena salud. Lavarse las manos continuamente. El uso de cubrebocas es prioritario. Un saludo al doctor Héctor Ballesteros, que acaba de recién salido de haber estado internado en un hospital con COVID y ya, bendito Dios, está en su casa con la familia. Un saludo de todos nosotros y de su generación, porque ha salido adelante y esperamos que se recupere la doctora Ancia Lozano, que también tuvo una complicación quirúrgica y está ella todavía convaleciente. Y es así como por algunas enfermedades a veces tenemos dolores importantes en nuestros pies. Y me he permitido invitar al doctor José Eleuterio González Martínez. Él es colaborador de nosotros, ya ha estado en otras ocasiones. Y hoy vamos a hablar de la fasciitis plantar, del espolón calcáneo. Es importante que estés aquí porque el doctor José Eleuterio ha sido médico de la delegación mexicana de las universidades y ha estado en China y ha estado en Rusia con la universidad como médico de la delegación. También ha estado en la Universidad Complutense en Madrid haciendo una rotación para aprender más sobre medicina del deporte. Es así que hoy tenemos aquí al doctor José Eleuterio para tocar este tema importante. Doctor, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado de venir aquí con usted, fascinado. Oye, hay mucha gente que se empieza a quejar de los dolores en las piernas. Y hay muchos remedios. Eso se le conoce como espolón calcáneo o como una fasciitis plantar. ¿Qué es esto? Bueno, antes de decir exactamente lo que es, hay que conocer un poquito de la anatomía del pie. Aquí del talón hacia los dedos del pie surge un tejido que se llama fascia plantar. Esta fascia plantar, para fines prácticos, es un tejido que le da soporte al arco del pie. ¿Okay? Entonces, y como se origina el talón, esa zona del talón, que es la que duele normalmente el talón, se inflama frecuentemente cuando alguien hace un sobreuso, que ahorita hablaremos sobre las causas, y puede empezar a generar dolor en el talón de los pacientes, y eso es la fascitis plantar. La fascitis plantar es inflamación de la fascia plantar en el origen, en este caso, en el talón. En el talón es donde comienza. ¿A qué edad se viene presentando esta lesión? Bueno, existen muchas, no hay por así decir una edad, porque puede presentarse en gente joven, por ejemplo en atletas, o puede presentarse en gente mayor sin razón. Entonces, normalmente vemos este padecimiento en pacientes arriba de 45 o 50 años de edad, sí, pero no es una regla. Podemos ver en gente joven, porque lo hemos visto en gente joven. ¿En quién se presenta esto? Se presenta en pacientes que tienen diversos factores de riesgo para que esto se presente. Por ejemplo, puede ser el sobreuso en pacientes, por ejemplo, en amas de casa que están todo el día de pie haciendo quehacer al hogar, o en cocineros que están todo el día de pie, en vigilantes, militares, en gente que hace mucho ejercicio, que está corriendo o haciendo algún deporte de impacto. Pero también, por ejemplo, vemos casos de pacientes que vienen a consultar y al preguntarle, oiga, señora o señor, ¿cómo fue que apareció esto? No, fíjese que me fui a un viaje, estuve toda la semana caminando, regresé del viaje y me empecé con el dolor. Entonces, hay un sobreuso. Pero también puede ser por algún traumatismo, gente que se cayó
de cierta altura, se golpeó en el talón, no hubo una fractura en el talón, pero sí hubo una inflamación, entonces hubo una fascitis plantar traumática, entonces también está esa otra causa. ¿Okay? La fasciitis es distinta al espolón. Así es, son dos cosas distintas. Muchos pacientes creen que traen puro espolón o que es la pura fascitis. Son cosas distintas, pero van de la mano. O sea, siempre un espolón calcáneo va a ir acompañado, si hay dolor, va a ir acompañado de fascitis plantar. Y menciono que si hay dolor por lo siguiente, porque el espolón calcáneo, que es, por así decirlo, literalmente un espolón, es como una espina que se desarrolla en el hueso calcáneo, en el talón, se desarrolla con la edad. Entonces yo le puedo tomar una radiografía del pie a un paciente de más de 60 años y puede tener un espolón y no dolerle. Entonces, no siempre el espolón duele. ¿Okay? Entonces, mucha gente ahí piensa, es que tengo el espolón y ya tengo problemas. No es cierto, hay gente que tiene espolón y no le duele. Por ejemplo, en estas causas o en estas condiciones, hay gente que se acerca a las casas que venden material de rehabilitación y hay unas taloneras especiales. ¿Las compran nada más así o llevan una indicación médica? Bien, normalmente se lleva una indicación médica. El uso de plantillas está indicado, pero no siempre es una solución y no siempre ayuda. Por ejemplo, los pacientes que vienen con nosotros, oiga, ¿yo uso plantillas? No, pues fíjese que sí use plantillas. ¿Y le funcionan las plantillas? En muchos casos no funcionan y en otros casos sí funcionan. ¿Y qué tipo de plantillas son? Normalmente son plantillas de gel que tengan un soporte en el área del talón, o hay otras que tienen, es una plantilla como si fuera un estribo y queda un huequito en medio para que esa zona descanse, ¿sí? Entonces, hay gente que le funciona y hay gente a la que no. Entonces, cuando conmigo vienen, oiga, doctor, ya usé plantillas y no me funcionaron, ya no receto más. Si no las he usado, sí las sugiero para que las pruebe, porque hay gente a la que sí le funciona. Pero no siempre es la solución. O sea, esa no es la solución, es un tratamiento coadyuvante que le ayuda a mejorar el día a día, porque como están todo el día de pie y con eso descansan un poquito más. Entonces, la fascitis plantar, el hueso calcáneo, la lesión por el calcáneo, dan dolor. Así es. Y la sintomatología principal es el dolor. Así es. ¿Qué tanto influye el sobrepeso? Ahora que tenemos muchas personas con sobrepeso, ¿qué tanto va a influir ese sobrepeso en esta lesión? Influye bastante. De hecho, el sobrepeso es un factor de riesgo. Por lo siguiente, biomecánicamente hablando, el talón soporta el 60% del peso corporal. Entonces, cuando una persona tiene un sobrepeso, entonces al talón le está cayendo más peso del que debería estarle cayendo o soportando. Entonces eso día con día, al caminar o al correr o al hacer alguna actividad, se va inflamando de poco en poco, hasta que ahora sí la fase plantar duele. Y esto de lo que les comento de la importancia del peso es que es por ello, me voy a adelantar un poquito, es por ello que los pacientes, o yo les recomiendo a los pacientes que, por eso mismo de que el talón soporta el 60% del peso corporal, si tenemos el pie en plano, por así decirlo. Entonces, si utilizamos un zapato con medio tacón, el peso se va para enfrente hacia el metatarso, entonces el talón descansa un poco. Entonces, por eso, las señoras, sin darse cuenta, me comentan, es que uso los tacones y me siento mejor. Claro, pues se va a sentir mejor porque el talón descansa. O los señores, es que uso botín con un poquito de tacón y la molestia baja, disminuye la molestia. Y es cierto porque mecánicamente hablando soporta menos peso el talón porque se va hacia el metatarso, se va hacia enfrente. Entonces, el sobrepeso es un factor. De hecho, muchos pacientes con obesidad, con sobrepeso, obesidad, desarrollan a largo plazo fascitis plantar porque está todo el día cargando peso y pasan los años hasta que se inflama. ¿Verdad? La diabetes viene a influir en la presentación de esta lesión, de esta patología. La verdad es que no es algo importante, no es un factor de riesgo para desarrollar fascitis plantar. Ok, ¿cómo llegamos a hacer el diagnóstico? Porque traigo dolor, a veces voy al podólogo, el podólogo me puede ver, me puede sugerir que traigo una lesión así, quiero ir con un médico general, la idea es ir con un médico del deporte, un médico con rehabilitación. Así es. ¿Cómo llegamos al diagnóstico?
Todo es con la historia clínica. Y la clínica es muy sencilla. El paciente tiene dolor, pero es muy característico que el paciente tiene dolor los primeros pasos por las mañanas. Así empieza. Me duele un poquito y luego empieza a dolerme cuando me levanto por las mañanas. Esos primeros 10, 15 pasos que doy me duelen mucho, ando caminando de puntitas y luego ya camino normal. O por ejemplo, después de levantarse de la silla, después de estar mucho tiempo sentado, esos primeros pasos empieza a molestar. O bajarme del carro me molesta. Así empieza. Luego poco a poco el dolor empieza a establecerse, ya me duele todo el tiempo al caminar. Luego hay momentos en los que me duele inclusive al estar en reposo. Luego hay momentos en los que le molesta en la noche. ¿Ok? Entonces el dolor empieza en el talón y el dolor puede irradiarse hacia el arco del pie o hacia los dedos y se empieza a irradiar hacia el tendón de Aquiles y hacia la pantorrilla. Entonces cuando vemos un paciente que al principio, que cuando viene con nosotros ya trae dolor en la pantorrilla, tendón de Aquiles, arco plantar, el paciente ya tiene más de 3-4 meses con el dolor. Entonces el diagnóstico lo hacemos con interrogatorio, con una exploración física. En algunas circunstancias pedimos una radiografía para ver cómo está, si hay un espolón calcáneo o no hay espolón calcáneo. Y en algunos casos, si sospechamos una ruptura, podemos hacer un ultrasonido del tejido para ver si no hay algún otro dato que esté generando una complicación. ¿El ultrasonido lo estás usando tú cuando se sospecha una ruptura del tejido de la fase plantar? De la fase plantar. Ahora, fíjate bien lo que has mencionado. Lesión del calcáneo, lesión o tensión en la fasciitis, en la fascia, y ruptura. Uh-huh. ¿Todos estos son el mismo tratamiento o son distintos los tratamientos para cada uno de ellos? Bien. Normalmente siempre tenemos que... en los 3 casos hay que dar antiinflamatorios y relajantes musculares. ¿Sí? En algunos casos, cuando el dolor es mucho o cuando hay una incapacidad ya para caminar al paciente, damos alguna inyección intramuscular de cortisona para desinflamar muchísimo más rápido. Entonces el tratamiento es antiinflamatorios, relajantes musculares. Hay que tomar un programa de fisioterapia. Y aquí la fisioterapia depende del caso de cada paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen una lesión aguda, podemos dar medicamentos antiinflamatorios y un programa de fisioterapia. Una fisioterapia convencional. ¿Cuál es esta? Terapia de ultrasonido terapéutico, electroterapia, masaje, estiramientos, crioterapia, que es hielo, termoterapia, que es calor con infrarrojo. Entonces, con eso, el tejido se empieza a desinflamar. En pacientes que tienen lesiones de menos de un mes y medio. Agudas y subagudas. Ahora, cuando tenemos una lesión crónica ya es que tiene semanas, meses con el dolor. Hay gente que ha llegado conmigo que tienen años con el dolor. Ahí los antiinflamatorios y la terapia física convencional no funciona, ¿sí? O cuando hay una ruptura, tampoco funciona la terapia convencional. Ahí tenemos que aplicar terapias de altas tecnologías, que son las terapias llamadas la ondas de choque extracorpórea, o la terapia de láser de alta potencia o de alta intensidad. Entonces, ahí es cuando entran otras tecnologías, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una u otra? La terapia convencional tiene un efecto antiinflamatorio en las lesiones agudas, pero en las lesiones crónicas, los medicamentos no les van a funcionar y ni la terapia física convencional les va a funcionar. ¿Por qué? Porque una lesión crónica ya tiene, haz cuenta que está el tejido ciclado. Todo el tiempo está generando inflamación, todo el tiempo está generando dolor. Entonces se demostró que si una lesión crónica la convertimos en lesión aguda, el paciente se cura, se regenera el tejido. Entonces de ahí viene el tratamiento de ondas de choque. La onda de choque es un dispositivo que emite microgolpes que se propagan por la lesión, haciendo que se vuelva a inflamar, ¿sí? Entonces damos una sesión por semana, por 5 sesiones. Entonces cada sesión el paciente viene, se aplica onda de choque y se inflama y se desinflama durante la semana y se vuelve a estimular otra vez, se inflama y se desinflama. Entonces eso ayuda a que el tejido entre otra vez en una lesión aguda y hace que se llegue nuevas células antiinflamatorias, se generen nuevos sanguíneos, se genere fibroblastos, se genere colágeno y el tejido se regenera. Y eso mismo funciona si hubiera un desgarro, porque tiene un efecto regenerativo en los tejidos. Entonces por eso funciona mucho. Entonces depende de cada caso. También hay otro procedimiento que se puede hacer, que es la infiltración de esteroides en la lesión directamente. Por ejemplo, eso lo podemos hacer en casos en los que también es renuente el tratamiento. Ahí no se te quita, Bueno, vamos a inyectarte, a probar a inyectar un esteroide directamente en la zona de la lesión. En muchos casos sí funciona y hay otros casos en los que no funciona, ¿sí? Entonces,
hay cuenta que los caminos son primero medicamentos, antiinflamatorios, no funcionó, nos vamos a la siguiente, que es la terapia de ondas de choque. Hoy no funcionó, bueno, pues podemos probar una infiltración. Si ya no funciona de plano, así que ya pasó mucho tiempo y no funciona, que es muy raro porque normalmente todas las terapias funcionan, ya pudiéramos pensar en alguna posibilidad de algún tratamiento quirúrgico. Pero normalmente, con el puro tratamiento conservador, el paciente se cura y se resuelve el padecimiento. Entonces estamos hablando que el paciente podrá llevarse de, no sé, 15 días a 3 meses. Así es, más o menos. Depende del tiempo. Entonces, si el paciente dice, oye, tengo un mes con esto, un mes y medio, normalmente se resuelve en 2 a 3 semanas, con un programa de fisioterapia y medicamentos, ¿ok? Pero si el paciente llega, oye, tengo meses con el dolor, a veces nos ha tocado pacientes que tardan hasta 2 o 3 meses en que se le cure, pero se resuelve por completo el padecimiento. Ah, mira qué bien, qué bueno que sabemos que esta lesión se puede resolver a corto tiempo siempre y cuando sea una etapa aguda. Pero cuando es una etapa crónica, como ya lo mencionó el doctor, pues hay que reavivar esta lesión con los ondas de choque para que haya una agudeza, una revitalización del tejido y llegue a quitarse esta lesión. ¿Hay más secuelas que queden con esta lesión? Bueno, secuelas, puede quedar un dolor residual, que a lo mejor el paciente, el dolor no se le resuelva al 100%, que se resuelva en un 70-80% y quede una pequeña molestia. Puede pasar en algunos pacientes, pero normalmente las secuelas no quedan, O sea, normalmente estos pacientes se curan en el 90% de las veces. En ese 10% restante habríamos que empezar un tratamiento quirúrgico, pero normalmente con el tratamiento conservador es suficiente. ¿Y la presentación en hombres o en mujeres, dónde lo ves tú más? Mire, es indiferente, es un 50-50, 50-50, realmente se puede presentar en los dos géneros de manera por igual, es indiferente en cuanto a eso, pero aquí hay algo que yo quiero comentarle a la gente, que es la prevención, porque la prevención es lo mejor para esto. Entonces, si nosotros tenemos una actividad diaria, de estar mucho tiempo de pie o de caminar mucho y no se nos ha desarrollado este dolor, lo que podemos hacer para prevenirlo es todos los días, antes de dormir, aplicar hielo en el talón, aunque no nos duela, y hacer estiramientos de la fascia plantar, hacer estiramientos del pie. ¿Por qué? Porque así estamos estirando la fascia plantar y la relajamos. Y así hacemos que no se tense y no empiece a desarrollarse esa inflamación. Ahora, en pacientes que tienen este padecimiento, bueno, pues pueden hacer terapia en casa. ¿Cómo es esto? Aplicar cambios térmicos, puede aplicarse hielo en la zona, puede aplicarse calor en el tejido, 15 minutos de uno, 15 minutos del otro, hacerse un masaje. Le llamamos ejercicios de rodillo, que puede poner una botella con agua congelada y hacerse un masaje como si fuera rodillo, ¿sí? Poner una toalla en el piso y con los dedos empezar a engarruñar la toalla y masaje. Entonces todo eso ayuda mucho al paciente a que no nada más el tratamiento en una clínica de rehabilitación le funcione, sino es el tratamiento de la clínica más lo que hacemos en casa. Entonces las dos cosas ayudan a que el paciente se recupere. Qué importante que nos dices esto. Fíjate que tenemos unos comentarios. Angélica María nos dice buen día. José Luis nos pregunta, ¿llega a requerir operación el espolón? ¿Es recomendable? Bueno, en algunos casos, cuando es renuente, por ejemplo, que ya probamos la última opción, ondas de choque, que es lo último que se hace. Si no funciona, sí se puede hacer una cirugía. Y se recomienda cuando ya es algo que el dolor no baja, no cede con antiinflamatorios, no cede con terapia, no cede con nada. Entonces, sí se recomienda, pero es la última opción que damos. ¿Okay? Esperemos que esté contestado, José Luis. Y Mayela Garza nos dice, ¿lo regenerativo en qué edad funciona y cuándo ya no? Ok, el tratamiento regenerativo me imagino que se refiere al tratamiento de ondas de choque. Bueno, el onda de choque se pone a partir de los 18 años, ¿sí? Y no hay límite de edad. Mientras el paciente tenga 18 en adelante, se puede aplicar. Y no nada más para fascitis plantar, se aplica para lesiones de manguito rotador, problemas tontos en el carpo,
problemas de desgaste de rodilla, problemas a nivel muscular, desgarros musculares, tendinopatías. Para eso todo eso funciona. Las ondas de choque. Ondas de choque, exactamente. Bueno, entonces, para que contestarle a Mayela también, pues nos sacaron ahí la OMS, la edad de las jóvenes, y los jóvenes llegan hasta los 65 años de edad, entonces todos somos jóvenes y así es. Pues nuestro tejido va a ser regenerativo y muy bueno para recuperar estas lesiones. ¿Hay tratamiento crónico oral para estos pacientes? Híjole, sí se puede dar, pero no. Discúlpame, te pregunto porque hay mucha gente que está habituada a estar tome y tome medicamento, y aunque haya tenido una regeneración de su tejido, aunque haya visto que hay mejoría en cuanto a su dolor, en cuanto a su lesión, ellos pueden seguir con la ingesta y la toma de medicamentos. ¿Es así? Sí, mire, el uso crónico de medicamentos en estos casos no es bueno porque mire, por ejemplo, estos pacientes, los pacientes que hacen ese tipo de prácticas de estar tome y tome medicamentos, es gente que ya tiene con el padecimiento de manera crónica, normalmente. Eso quiere decir que no se le ha curado, ¿ok? Entonces, aparte de las complicaciones que tienes por la ingesta crónica de medicamentos, que son pues problemas a nivel gástrico, problemas renales, depende del medicamento que estés tomando, el medicamento ya no te va a hacer efecto, porque cuando es una lesión crónica, el medicamento nada más te calma un poquito la molestia, pero no te lo resuelve. Es por eso que las lesiones crónicas hay que agudizarlas. Cuando el paciente le digo, ¿cuánto tiempo tiene con este dolor? No, pues tengo 6 meses, ok. ¿Le pasa que toma un antiinflamatorio y se le quita el dolor? Sí. Pero pasa el efecto y otra vez brota la molestia. ¿Por qué? Porque la inflamación sigue. O sea, el tejido sigue dañado. Entonces no hay manera de que se le resuelva. Por eso hay que estimular con la onda de choque para que se inflame de nuevo y el tejido se cure. Entonces por ello no es bueno estar tome y tome porque nada más va a estar calmando un poquito, pero nunca se va a resolver el problema. La idea es ir con un médico, en el caso contigo, para que tengan un buen tratamiento, tengan un seguimiento, tengan su diagnóstico, sus estudios que se tengan que hacer y se resuelva el problema en forma definitiva. ¿Algo que quieras comentar ya para dar por terminado el tema? Bueno, hay que saber que esto es un padecimiento que se puede hacer muy crónico, que tan pronto empecemos con este dolor, atenderse pronto, y si se va a atender, tomar el tratamiento que le recomienda su médico. ¿Por qué? Porque yo siempre digo a los pacientes, un padecimiento maltratado o un tratamiento a medias es un padecimiento que cuando regresa, porque va a regresar, cuando regresa, el dolor regresa con venganza, regresa peor. Entonces ahí es cuando es más complicado quitarle la molestia. Entonces, si empieza, aténdase. Si su trabajo es estar mucho tiempo de pie, hagan estiramientos, póngase masaje, póngase hielo, calor en la zona del pie, aunque no les duela. Esto es para prevenir. Y utilizar zapatos cómodos. Y si en su trabajo están mucho tiempo de pie, como cajeros, estilistas, lo que sea, hay tapetes de descanso, que son tapetes que son acolchonaditos, que evita que caiga más peso al talón y que se inflamen. Pues bueno, ya tenemos una recomendación. Guillermo Guerrero, lo mandamos a saludar. Excelente tema. Gracias por compartir la experiencia. Gracias a ti. Gracias. Santiago Montaño, muchas gracias por tu felicitación. También felicitamos al doctor Carlos hasta Ciudad Victoria por ese nuevo integrante de familia con profesionista ya en medicina. Un saludo, Carlitos. Te felicita el equipo de Entre Amigos y que se tengan todos los éxitos. Tú tienes una clínica, la clínica se llama G2. Clínica G2, estoy aquí en Avenida Simón Bolívar, número 1811, en la colonia Mitra Centro. ¿Tienes redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Clínica G2. Ahí en Instagram yo subo muchos videos informativos, videos preventivos para los pacientes, para que conozcan un poquito sobre esto. Y en Facebook nos pueden encontrar como Sports and Rehab Clinic. Lo que está en Instagram está en Facebook también. Entonces todo se comparte de la misma forma. Hay fotos con información, videos con información para los pacientes. Guillermo nos pregunta en 2 ocasiones, el uso de plantillas, ¿se recomiendan? Las plantillas son muy molestas, si lo quieres volver a repetir. Bueno, sí se puede, ahí va, como mencioné hace ratito, sí está indicado el uso de plantillas.
No en todos los pacientes les funciona. Hay gente que las usa y se pone peor. Hay gente que las usa y mejora mientras está caminando. Entonces aquí depende del paciente. O sea, si el paciente no las ha usado, úselas, ¿ok? Son plantillas que tengan o un gel en el talón, ¿sí? O que tengan un huequito en el talón para que descanse. Pero que tengan un poquito de tacón para que esté un poquito levantado. Eso es lo que podemos utilizar. Si al usar esas al paciente no le funcionó, ya no es necesario volverlo a utilizar porque no te van a servir. Perfecto. Guillermo, espero que estés tu pregunta contestada. Linda Cáceres, muchas gracias por el saludo que nos manda. Y a José Luis, pues qué bueno que la recomendación te gustó, la del tapete de descanso, José Luis. Espero que se la compres a alguien en la casa y que lo uses tú también. Pues es así como hemos estado otra vez con ustedes en tu programa Entre Amigos, con el doctor José Eleuterio González Martínez, médico del deporte, con este tema que es espolón calcáneo y fasciitis plantar. Te recuerdo que estamos en Facebook, Entre Amigos, en Voces Online Radio en Facebook, y en nuestro canal de YouTube, Doctor Córdoba Entre Amigos. Betty Morales, excelente plática, gracias, gusto saludarlos. Aquí los esperamos la próxima semana. Nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier duda, por favor, aquí a través del doctor, nos pueden mandar todas sus dudas, sus preguntas. Gracias. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y el audio control Alex Rivera. Yo soy Roberto Córdoba y los espero aquí el próximo martes con otro nuevo tema. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.